Pero como ya anunciamos temprano cuando arrancamos el programa, hoy la verdad que es un honor para este programa tener al invitado que tenemos en línea. Es licenciado en Economía Política, es ex secretario de Comercio y aparte es integrante de la mesa directiva del Partido Principios y Valores. Y ya lo tenemos enganchado a Pablo Chayú. Buenas noches, Pablo. Yanina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional los saludan. ¿Cómo le va? Yo muy bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Y muchas gracias. Y bueno, sí, a como estamos es un decir, pero bueno, muchas gracias por la amabilidad de atendernos hoy a la noche, que me imagino que siempre un viernes a la noche tiene cosas que hacer. Pablo, primero hay un montón para hablar, pero me gustaría que nos cuente, porque sé que lanzan el plan de gobierno político en la rural, ¿es así? No tengo conocimiento, ¿eh? ¿El cuál? El plan de gobierno, el libro, exacto, el libro del plan de gobierno. Sí, está programado a lanzar el libro, claro, con el plan de gobierno. Exacto. Sí. Y cuénteme, ¿en qué consiste el plan de gobierno? Bueno, tiene políticas desarrolladas en la mayoría, en la generalidad de los ministerios, ¿no? Sí. Se incluye el Ministerio de la Comunidad, tenemos el plan económico, que es el más conocido de todos, pero están desarrollados los planes para la defensa, para las Fuerzas Armadas, lo que sería el plan de la comunidad, que incluiría lo que sería bienestar social y demás, ¿no? Un plan completo de gobierno. ¿Y por qué tiene? Me gustaría que usted le explique que es un hombre que tiene experiencia, aparte de tener cargo político y haber estado en el gobierno, y aparte es un hombre que también tiene mucha experiencia política. ¿Por qué es tan importante tener un plan de gobierno? Porque muchos no saben que cuando alguien llega al gobierno, cuando los últimos gobiernos han llegado sin un plan. Y en este caso, Principios y Valores, encabezado por Guillermo Moreno, no solo tiene el plan económico, sino el plan de gobierno. ¿Por qué es tan importante subir a un gobierno con un plan? Bueno, en realidad, usted lo ha dicho, ¿no? Cuando uno aspira a ser gobernante, aspira a hacerlo teniendo en cuenta un plan, sus objetivos, el desarrollo, además hacerlo transparente a la población. Si no, algunos hemos tenido ya alguna experiencia, ¿no? Que se gana una elección y a partir de ahí se empiezan a rascar la cabeza y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro. No es lógico, el país necesita otra cosa, necesita transparentar un plan, debatirlo, y que el gobierno que asuma tenga bien claro qué es lo que tiene que hacer. Tal cual, y ese plan lo tiene que conocer el pueblo. Por supuesto, se ha anunciado por muchos lados, hubo muchas exposiciones en universidades, hay un folleto circulando, primero el plan económico, después el plan de gobierno, y ahora tenemos el libro. O sea, más transparencia, es difícil, pero se va a tratar de hacer. No, clarísimo. Bueno, es importante entonces invitar a todos a la Feria del Libro. Sí, para que vayan. Claro, por supuesto. Bien, lo llevo a lo suyo, que es la economía, Pablo. Diputado, lo llevo a lo suyo, que es el área económica. Diputados ratificó el DNU de Milei y el gobierno avanza en un acuerdo con el fondo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál va a ser ese acuerdo con el fondo? ¿Qué significa y en qué le influye al soberano de a pie? Bueno, muy buena pregunta. Primero, todavía no se sabe que va a incluir el acuerdo con el fondo, pero aunque parezca mentira, sí podemos tener ya algunas conclusiones sobre el acuerdo con el fondo. Porque lo que se está debatiendo, es el monto, pero quizás es lo menos importante. Lo que se está debatiendo es qué política cambiaria va a seguir el gobierno. ¿Y por qué es importante que se debata esto?
Y bueno, porque la política cambiaria para el gobierno viene a ser como el punto donde a través del cual se ha edificado el castillo de naipes que ha edificado el gobierno. La desinflación de la economía, que es tanto, digamos, tan batida de parche, ha bajado la tasa de inflación, premio Nobel de Economía, bla, 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 bla. Esa bajada de la tasa de inflación, que después se puede discutir si es verdadera o no, yo entiendo que no, pero esa bajada de tasa de inflación está sustentada en la política cambiaria. Sí. Y la política cambiaria lo que hace es retrasar el tipo de cambio oficial. Al retrasar el tipo de cambio oficial, usted durante un tiempo puede ser que no tenga consecuencias. Pero si continúa el retraso del tipo de cambio oficial, empiezan las consecuencias. Las exportaciones cada vez se hacen más pesadas, las importaciones cada vez se hacen más impetuosas. Para colmo, el gobierno ha entrado en una política de apertura de la economía, fuerte apertura de la economía. Entonces, cuando usted observa la situación, dice, bueno, con esta política, la política cambiaria y la política de apertura de la economía, no hay reservas que duren. Claro. Simplemente la balanza de pago se va haciendo cada vez más deficitaria, y por más que usted le ponga dólares para sostener la balanza de pago, empiezan las especulaciones y dicen no va a aguantar esto, y ahí estamos. Para colmo, el Fondo Monetario ya ha tenido una experiencia con Caputo, le ha prestado una extraordinaria cantidad, esos 40.000 millones de dólares, y se fueron tratando de equilibrar el mercado cambiario. Con lo cual ahora el Fondo Monetario está en una actitud más reticente. Dice, no, minutito, yo te voy a seguir dando plata para que vos te la gastes sosteniendo artificialmente el tipo de cambio. Por eso le pide la devaluación. Claro, devaluación indirecta o directa, pero es así, le pide que solucione el problema. Directamente. Ahora ¿Cuál es el problema? Yo le hago una pregunta, yo no entiendo de economía y la mayoría de la gente que escucha tampoco entiende de economía. El FMI le da este préstamo al gobierno que tal vez tenían opción de tomarlo, o sea, de pedirlo o no de pedirlo, pero ¿quién va a pagar la plata? ¿Quién va a tener que pagar después la plata? El pueblo, nosotros. Claro, eso es lo que le importa saber. No es la propuesta, no es la propuesta que tienen ustedes en el plan económico. Para su propuesta, ¿quién tendría que pagar? O sea, en el caso de que ustedes fueran gobierno, ¿quién debería pagar? Bueno, hay un plan integral, pero yendo directamente a lo que me está preguntando, ahí los fondos deberían salir de los sectores rentísticos dueños de la tierra en la pampa húmeda, en el núcleo de la pampa húmeda. De ahí saldría el dinero para pagar el préstamo del fondo. Y fíjense que eso no altera nada, no altera la producción agropecuaria, porque en realidad esto se financia bajando el alquiler de la tierra. Usted baja el alquiler de la tierra, puede aumentar la retención. Para los productores es lo mismo. Y bueno, y además al bajar el precio de la tierra, al bajar los alquileres, baja el precio de los alimentos, en fin, hay toda una serie de repercusiones. Pero lo esencial es quién paga esta renegociación. ¿Quién paga esto? ¿Lo pagan los jubilados? ¿Lo pagan los salarios? ¿Lo paga la gente sin trabajo? ¿O lo pagan los rentistas de la pampa húmeda? Nosotros decimos que lo paguen los rentistas de la pampa húmeda. Clarísimo. Pablo, Elías Bravos lo saluda. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Gracias por salir con nosotros. A ver, te pregunto si tiene relación con la urgencia de
del Fondo Monetario, del salvataje que pide Caputo al Fondo Monetario, con una situación que pareciera ser que no le está dando el gobierno para llegar a las elecciones sin tener que devaluar. Ese cuadro está, o sea, ese escenario, ¿se habla de ese escenario de que no llega? No, que no llega. No llega. Desde ya les digo que no, de ninguna manera llega. Por eso les dije, no sé si en el principio, este es el principio del fin. Claro. No llega. No llegan de ninguna manera. Y con el acuerdo con el fondo no van a llegar tampoco. Claro. Porque salvo que ocurra una cosa muy extraordinaria, pero pongamos que le den 6.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares, y que le digan a Caputo y a Milei, mira, haga lo que quiera con esa plata. Bárbaro. ¿Cuánto dura esa plata? Si en estos últimos 5 días se gastaron 1.100 millones de dólares, sí. ¿Cuánto les duran 1.000 millones? No, y con el escenario de aceleración de la inercia de irse del peso, ¿no? Porque cuanto más tiempo pasa, peor. No, por supuesto. Y ya lo estamos viendo. Empieza la especulación en serio, en fuerza. Claro. No llegan. No. Así como estamos, no llegan, van a tener que hacer algo. A ver, el relato de Milei y de Caputo era que vivíamos en el paraíso económico, ¿de acuerdo? Sí. Estaba todo bien, no había ningún problema, la trituradora, la motosierra... El milagro de Milei. Todas las pavadas que dijeron. La licuadora. Muy bien, parecía que estuviéramos tocando el cielo con la mano. Y ahora de repente el gran apuro. Claro. ¿Por qué este apuro? Esta necesidad y urgencia. ¿A título de qué viene la necesidad y urgencia? Es interesante porque destruye el relato de ellos. Totalmente. Destruye el relato que han estado edificando, un relato falso, obviamente. No, están muy necesitados y cada vez van a estar más necesitados y con más urgencia, pero no van a poder salir del pozo. No tienen manera de salir del pozo. O sea que, sí, de nuevo, es el principio del fin. Así no llegan a las elecciones. Tienen que o cambiar diametralmente y drásticamente el plan económico, o bueno, hundirse con el plan económico que tienen. Y eso es donde iba a meterte, porque primero si es un plan económico lo que tienen, y segundo, me parece tiempista lo que está haciendo Guillermo y que vos estás integrando, de presentarlo justo en este momento donde para adelante se ve que si esto se desmadra, se necesita poner arriba de la mesa de los argentinos un plan de salida para volver a ordenar esto y crecer. ¿Hay otro plan? O sea, en competencia de otra fuerza. No lo conozco. Digamos, lo que te digo es, ¿hay un plan del lado del macrismo que ponen arriba de la mesa? ¿Sigue estando de la Fundación Mediterránea dando vuelta? No, el que estaba dando vuelta era el viejo de la Fundación Mediterránea, lo dejaron de lado, sí, no lo actualizaron, el de Melconian. Sí. Macri, uno puede suponer qué plan o qué política seguiría, ¿no? Macri podría decir, bueno, vamos de nuevo, una gran devaluación, baja de retenciones, y con eso se podría seguir tirando hacia adelante. Ahora, miremos lo que sucede, ¿no? Con una gran devaluación y baja de retenciones, ¿qué pasaría con los salarios? Claro. ¿Qué pasaría con la situación social, con la pobreza? Y es viable. Dicen que es sustentable un plan de ese claro. tipo. Sí, puede ser económicamente sustentable. El que está realizando ahora no es sustentable, pero no es sustentable socialmente. Así que ahí no hay soluciones. El único plan que yo conozco, y después de muchísimos años de estar trabajando en esto, con una coherencia extraordinaria y una respuesta a los problemas que tiene la sociedad argentina, es el que presentamos nosotros con Guillermo, ¿no? Claro, por eso te digo, ¿no? Pareciera ser que, y no solo que lo presentaron y es el único, está en línea, o sea, con lo que está pasando en el mundo, para dónde va el mundo, ¿no? O sea,
volver a proteger el desarrollo nacional, apostar a la producción de trabajo, cuidar eso como país. Pareciera ser que Estados Unidos está marcando el paso ahí, y hay muchos países del mundo que se están empezando a alinear en ese sentido, y acá no hay plan económico, está por estallar todo, y el único que está arriba de la mesa es el que está en línea con el mundo y es el que también tuvo éxito en su momento, ¿no? Claro, no, es que, a ver, las tendencias en los países se están dando el nacionalismo, pero lo más importante es que la globalización, claro, tal como la habíamos conocido en la década del 60 del siglo anterior, hasta primeros años de esta, terminó, no existe más esa globalización, no existe más. Algunos países se resisten a aceptarlo, pero la mayoría están entrando en un nacionalismo y proteccionismo. claro. Bueno, es el imperio de los tiempos y ahí estamos nosotros, ¿no? Pero lo importante cuando uno dice vamos a hacer una política que proteja los intereses nacionales, que proteja al trabajador, al pasivo, a los de menores recursos, lo importante es tener un plan coherente, Claro. un plan que nosotros lo llamamos de objetivos múltiples. Bueno, ese es el plan a nuestro entender que se ha presentado en Principios y Valores. Pablo, Nicolás Albornoz lo saluda. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, muchas gracias por salir un viernes hasta ahora con nosotros. Volviendo a lo inmediato acá en Argentina, como vos venías diciendo y también desde este programa lo venimos analizando, el fondo de olla que está tocando en materia cambiaria y de dólares y de reservas este gobierno, que ya ni siquiera interviniendo puede mantener el tipo de cambio, y también como vos dijiste, de que más allá de que le den 8.000, 10.000 millones de dólares se los van a quemar muy rápidamente, aún así que el FMI le pide una devaluación. Nosotros habíamos planteado que iba a haber una gran devaluación en dos pasos. Uno con la primera parte del préstamo, que se le iban a quemar para darle salida a sus socios, a la gente que quisieron venir a traer dólares acá, y después otra devaluación cuando se acabe esos 10.000, 8.000 millones de dólares ¿Vos ves ese escenario así de una gran devaluación en dos pasos? ¿En 2 veces? No, si hay una gran devaluación, yo veo que estamos en una situación de descontrol monetario, económico, una situación pero muy difícil. Veo ahí una crisis donde se suma la crisis del 89 a la del 2001. Financiera y económica. O sea que yo no veo en el gobierno capacidad para manejar una situación después de una gran devaluación. No la veo. No me parece que estos muchachos estén preparados para saber cómo hacer después de una devaluación para poder manejar la economía y sobre todo para poder manejar la sociedad argentina, ¿no? Una gran devaluación. Pongamos, yo no quiero tirar números, pero vayamos a la fantasía, yo qué sé, 40%. ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con los ingresos? ¿Qué pasa con la gente cuando va al supermercado a comprar su comida? No, que se traslada la inflación enseguida. Es un tema realmente muy complicado, ¿no? Pero yo no lo veo a este gobierno con capacidad para manejar esa situación. Pablo, para ir terminando y para cerrar, me gustaría saber, viste que hoy salió la noticia de que Milei tiene pensado adelantar las elecciones a julio, porque no llega obviamente y porque tiene que devaluar y no quiere devaluar, porque si devalúa se dispara la inflación y entonces se cae todo el circo, el pseudo circo que tiene armado. Entonces, como economista, me gustaría que me dieras tu opinión. ¿Cómo ves
suponiendo que él pudiera, que tuviera consenso en el Congreso y que él pudiera adelantar las elecciones a julio, ¿cómo ves la situación económica de fines de marzo que estamos a julio? ¿Cómo la ves? Y ya te lo dije, no se llega. No sabemos si se llega hasta acá en 15 días. ¿Y qué Así sería, que no. ¿y qué sería explotar? ¿Qué pasaría si explota todo por el aire? ¿Qué pasaría? Imagínate. Mejor no te lo imagines. Vas a dormir mal esa noche. Mejor dormimos tranquilo. ¿Va a ser peor que el 2001? Sí, claro. Para la gente que vivió esa época, no hay gente que es muy joven y no sabe lo que pasó en el 2001, pero el escenario es peor que el 2001. Peor que el 2001 fue en 1989. Ah, con Ahí hubo tiros, muertos, claro, ahí fue, eso fue hiperinflacionario. En 1989 tuvimos la hiperinflación. Y ahí fue realmente muy, muy complicado. Bueno, esto quizás sea una mezcla de una y otra crisis. No, mejor pensar que se puede encontrar alguna solución previa. Pero te digo, julio es como si estuviéramos hablando del 2800. Sí, para este gobierno es una eternidad. Un mes para este gobierno, o sea, llegar a abril para este gobierno es una eternidad este paso. Pablo, realmente estoy muy, muy agradecida. Y bueno, nada, quería agradecerle por su tiempo con Mirada Nacional. Y bueno, y nada, y convocar a todos para que vayan a la Feria del Libro, a la presentación del libro del Plan de Gobierno. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, Pablo, hasta luego, que tenga buenas noches.